Muy buenas noches con todos. Estamos como todos los viernes realizando nuestro estudio del Evangelio según el Espiritismo. Y abrimos el Evangelio y vamos hoy a reflexionar un poco sobre la ley de amor. La ley de amor. Y comienza así. El amor resume toda la doctrina de Jesús porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Significa que nosotros en un principio somos solamente instinto. Y el instinto gobierna absolutamente todo lo que nosotros somos. Cuando nosotros vamos progresando, entonces nosotros estamos desenvolviendo, estamos desarrollando los sentimientos. Y es así que nos aclara el Evangelio que en el origen del hombre solo tenemos instintos y solamente nos manejamos conforme a esos instintos, que sería la primera etapa del ser humano. Y esto nos lleva mucho a pensar en las etapas que nosotros estamos viviendo día a día. Nosotros todavía estamos dominados por el instinto. ¿Qué son los instintos? Los instintos son aquellos impulsos de supervivencia, aquellos impulsos emocionales. Las emociones hacen parte de esos instintos, ¿no? Más sobre todo la supervivencia o la sobrevivencia, donde nosotros luchamos por los alimentos, luchamos por tener un estatus, en nuestro caso, ¿no? O por ocupar un cargo, en fin. Entonces, todos nosotros, todos los seres humanos, en un principio, solamente nos manejamos con instintos. Más dice, más avanzados y corrompidos, porque todavía vamos caminando y vamos avanzando. Y en ese avance, nosotros únicamente nos quedamos con las sensaciones, salimos de los instintos para captar las sensaciones. Las sensaciones son aquellas, aquellas cosas que generan una emoción también, generan un lapso instintivo. Entonces, yo bebo, por ejemplo, porque me genera una sensación. Yo fumo porque me genera una sensación. Yo hago alguna cosa porque me genera una sensación. Y así nosotros podemos estar siendo esclavizados únicamente por las sensaciones. ¿Qué significa que hemos avanzado? Sí, pero todavía nosotros estamos esclavizados en alguna forma con los instintos y únicamente observamos la vida a través de nuestros sentidos, todavía sin una razón clara. Cuando la razón es muy importante. Luego, de las sensaciones, nos dice, más instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Y coloca esta palabra instruido antes de purificado. Instruido y purificado. Significa que el avance como tal no garantiza la purificación. Que yo haya avanzado, que la sociedad haya avanzado, que la humanidad haya avanzado en algo, científicamente, en fin, no significa que haya una purificación. Puede continuar en un estado de corrupción. Que una persona esté informada sobre algo no garantiza que esa persona comprenda, simplemente es una información. La instrucción es algo más profundo, instruirme. Y la instrucción puede ser, podemos tomar esta palabra como que una persona sabe, tiene en su mente cierta información característica. Más, yo pienso que
como dice, instruido y purificado, se refiere a esa instrucción de conocimiento, de entendimiento de aquel conocimiento. Porque solamente cuando nosotros nos educamos, tenemos la capacidad de ver el mundo de una forma diferente y nos purificamos también. Y esto allí se convierte en sentimientos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no desde un principio se convierten en sentimientos? Porque los instintos son de origen muy orgánico y bastante primitivo. No tienen necesariamente valor con un pensamiento desarrollado. Es así que nosotros podemos tener miedo porque nos identificamos con el miedo. ¿Cómo es eso? Imaginemos que nosotros vamos por una calle muy oscura. Sabemos que esa calle no pasa nada. Solamente es una calle oscura y solamente tiene una luz a la mitad de esa calle por la que tenemos que transitar. De pronto continuamos caminando y esa luz comienza a titilar hasta que se apaga. Se apaga esa luz y nosotros comenzamos a caminar. Escuchamos un ruido detrás de nosotros y comenzamos a caminar más rápido. Continuamos escuchando ese ruido y comenzamos a caminar más rápido hasta correr. Porque sentimos miedo de la oscuridad y de aquellos ruidos que no pudieron haber sido nada. Comprendiendo eso, vemos que para hacer algo instintivamente no necesariamente tenemos que pensarlo, o mejor dicho, no tenemos que pensarlo. Para evitar que un carro nos atropelle, por ejemplo, no es algo que nosotros tengamos que visualizar, tengamos que pensar. Simplemente nos protegemos de forma instintiva, pero los sentimientos es una cosa más elaborada, sobre todo el amor. No podemos salir a la calle y abrazar a cualquier persona y decirle te amo. Sería muy bueno quizás poder hacer eso, pero en verdad no lo podemos hacer, porque el amor es algo que tiene un proceso progresivo y, interviene la mente, el conocimiento de aquella persona que es objeto de nuestro amor, el entendimiento, la convivencia con esta persona es lo que hace que nosotros sintamos amor. Por una persona desconocida no va a suceder eso. Puede ser que nos caiga bien, puede ser que resulte simpático, una persona agradable, mas no vamos a sentir amor. La convivencia, el conocimiento de esa persona genera el amor. Por lo tanto, el amor y los sentimientos es algo mucho más elaborado. No podemos sentir asimismo cariño por una persona inmediatamente. Simplemente nos puede parecer agradable o desagradable. Y eso es el primer punto instintivo. Asimismo, nosotros no podemos sentir odio inmediatamente. Tiene que haber algo, una historia allí que nos lleve a este punto. Por eso, los sentimientos es algo mucho más elaborado. Por eso, cuando dos personas están sintiendo, están en una rivalidad, el Evangelio nos esclarece, el Espiritismo nos esclarece que puede ser algo de una vida anterior. Ya vienen arrastrando esos sentimientos desde antes, ya tienen una historia juntos antes. Y hoy se manifiesta y ocasiona ese malestar. Y así vemos que los sentimientos trabajan y el amor específico del Evangelio. El amor, no en ese sentido vulgar de la palabra, porque existe un sentido vulgar, que muchas veces a cualquier cosa le llamamos amor, cuando no es así. O las personas tienen la tendencia a hablar de amor y no manifiestan ese amor. Dice, si no, ese sol
interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones humanas. Y es así como lo coloca. Ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones humanas. El amor condensa absolutamente todo, más es un amor sublimizado, es un amor bien entendido, es un amor trabajado en los sentimientos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar el amor? Sin duda, vigilando los instintos, aprendiendo a comprender cuando nosotros actuamos instintivamente. Quizás tengamos la tendencia a tener mal humor, por ejemplo. Y actuamos instintivamente en ese mal humor. Y respondemos a las personas de esa forma. Quizás nosotros instintivamente hacemos algo que puede incomodar a los otros o que nos puede incomodar a nosotros mismos. Al comenzarlo a disciplinar aquellos instintos, entonces estamos cultivando amor. Las sensaciones. Si yo comienzo a trabajar mi superficialidad, porque todos tenemos algunos puntos que son superficiales, y a veces le damos demasiada importancia a esos temas, a esas cosas que tienen la tendencia a ser superficial. Cuando trabajamos sobre esas superficialidades, para comenzar a comprender y actuar con un verdadero interés en las demás personas, colocando nuestra concentración a cosas que sean elevadas, adecuadas, buenas, entonces también nosotros estamos entrenando nuestros sentimientos. Porque recuerden, el sentimiento ya es un conjunto de pensamientos, de elaboración, de comprensión de lo que está ocurriendo. Y dice así, la ley del amor sustituye la personalidad por la fusión de los seres. ¿Sí? Entonces, todas las aspiraciones, todas las revelaciones, toda la felicidad que yo aspiro tener está dentro de la ley del amor. Y todo lo que yo aspiro saber también fluye en esa corriente de amor. Y es así que nos habla que sustituye la personalidad. O sea, ya no somos solamente nosotros, sino que vamos a vernos como una entidad. ¿Quiénes somos verdaderamente nosotros? Si usted es privado de todo lo que usted considera importante, sus gustos, sus posesiones, su título, su nombre, ¿qué es usted? Cuando nosotros comprendemos que somos un ser y cuando en realidad comprendemos eso, entonces existe esa fusión que nos habla aquí el Evangelio. Y dice que esta fusión de seres aniquila las miserias sociales. Porque comienzo a comprenderme, comienzo a comprender el dolor del otro, comienzo a sentir el dolor del otro que va y que no es empatía, sino que va más allá de la empatía. Lo comprendo, sé, vivo eso. Es algo bastante complejo, se diría hasta un poco confuso en todo esto. Más elimina aquellas miserias sociales. Y dice, feliz aquel que elevándose sobre su condición humana, ama con amplio amor a sus hermanos en sufrimiento. Feliz aquel que ama porque no conoce la miseria del alma ni la del cuerpo. Sus pies son livianos y vive como transportado fuera de sí mismo. Solamente amar, no en el sentido vulgar de la palabra, amar, nos permite salir fuera de
todo lo que puede atormentar, de todas las miserias, enfermedades, hambre, desdichas, y nos sentimos más livianos, nos sentimos fuera de nosotros. Y dice así, cuando Jesús pronunció esa divina palabra, amor, se estremecieron los pueblos y los mártires embriagados de esperanza descendieron a la arena del circo. Y ahí comprendemos qué sentimiento estaba cultivado por el mismo Jesús en aquella época. Yo me pregunto, debe haber sido una experiencia impactante, impactante en dos sentidos. Para las personas que estaban listas para escuchar a Jesús, era una experiencia totalmente renovadora. Dieron un cambio a su vida completo. Para las personas que todavía estaban tan presas en sus instintos, en aquella época de la historia, debe haber sido algo totalmente distinto, debe haber sido algo totalmente desagradable conocer a Jesús. Sin embargo, vemos en aquellos que pudieron escuchar el mensaje, que entendieron el mensaje de Jesús, en verdad estaban embriagados de esperanza. Fueron a las arenas del circo y se sacrificaron para demostrar que ellos no negarían la verdad. Muchas veces yo me pregunté, ¿qué mérito tiene morir en la arena del circo, ser un mártir así, si no tuvieron la oportunidad de hacer grandes cosas, ni de proclamar la buena nueva de Jesús, ni realizar aquel trabajo? Y después comprendí que era el no negar la verdad. Y nosotros tenemos mucho miedo de las verdades que tenemos en nuestra cabeza. ¿Sí? Muchas veces les diríamos muchas cosas a muchas personas, ¿sí?, que son verdad, y usted va a entender perfectamente, mas no nos atrevemos a decirlo. También hay que ser prudentes. Y no se puede utilizar la verdad como una arma. Simplemente es un ejemplo. Aquellas personas que estaban por perder su vida y que de hecho perdieron su vida, no estaban dispuestos a sacrificar la verdad. Y ese fue el gran mérito, mantener esa integridad. Y esa integridad ya los había colocado fuera de los instintos y fuera de las sensaciones. Estaban llenos de amor, estaban llenos de verdad. La revelación, lo que hablaba Jesús, ya estaba dentro de ellos y por eso pudieron soportarlo. Y ese es el mensaje que aquellos mártires nos mandan para hoy. ¿Sí? Nosotros comprendimos la verdad y observamos esa revelación de la verdad. ¿Sí? Estaban transportados fuera. Sus aspiraciones eran totalmente diferentes a las aspiraciones de las otras personas. Si alguien tenía miedo todavía de perder la vida, ya la perdía. Es así. ¿Por qué? Porque la verdadera vida estaba en otra parte y ellos lo tenían muy claro. Entonces, no se importaban de perder su vida, no se importaba de ser masacrados por las bestias salvajes o de las otras maneras que eran sacrificados en aquel tiempo. Entonces, vemos que el amor, los sentimientos son muy importantes y nosotros debemos trabajarlos siempre y prestar atención a todo esto. Y continúa. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino. La primera, amor. Estad atentos, porque esa palabra levanta la lápida de las tumbas vacías
Y la reencarnación que triunfa sobre la muerte revela al hombre deslumbrado de su patrimonio, deslumbrando su patrimonio intelectual. Y esto es muy interesante. La segunda palabra del alfabeto divino es reencarnación. Triunfa sobre la muerte. Y revela al hombre deslumbrado su patrimonio intelectual. De vida en vida, nosotros somos llamados a cuentas por lo que sabemos, por todo lo que nosotros ya hemos comprendido intelectualmente y que ahora tenemos que vivirlo. Si bien hablamos del amor, podemos hablarlo solamente intelectualmente, mas no necesariamente eso implica que nosotros lo estemos viviendo. Y de esto se encarga la reencarnación, porque nos coloca nuevamente en aquel camino donde vamos a reflexionar en la muerte sobre todo lo que sabemos. Y en la próxima existencia vamos a tener las situaciones y las condiciones para poner a prueba todo lo que intelectualizamos viviéndole. La muerte ya no conduce al suplicio, ha rescatado al espíritu. Y hoy el espíritu debe rescatar al hombre de la materia. Y esto es una imagen que yo hallo una de las más bonitas del Evangelio. Y todo este texto es un texto bellísimo. Porque nos dice que la muerte no conduce al suplicio. La muerte es aquel momento de equiparar, de comprender las cosas que yo he conseguido y las cosas que yo tengo que elevar a un sentido vivencial para poder crecer. Entonces, la reencarnación es necesaria para elevar el espíritu únicamente y de la forma más importante nosotros progresamos mientras estamos encarnados aquí. Cuando nosotros estamos reencarnados, entonces el espíritu comienza a crecer, comenzamos a comprender, comenzamos a elevarnos. Mientras cuando estamos encarnados, ese espíritu, aquel conocimiento que nosotros tenemos, tiene que comenzar a actuar. Tenemos que comenzar a actuar espiritualmente con aquel conocimiento interior, con aquel bagaje interior, para rescatar la materia, para que no continuemos equivocándonos, para demostrar lo que nosotros ya hemos conquistado. Y si nos ponemos a pensar, hemos conquistado muchas cosas. Aunque veamos muchos crímenes, aunque veamos que hay mucho caos en el momento, en todo el mundo, también tenemos que comprender que existen muchas personas buenas, que existe mucha bondad, que existen muchas formas de realizar el bien, más que antes. Entonces, eso va generando equilibrio. Y el ser humano va rescatándose de esa manera. Pero debemos vencer los instintos. Porque nos da la imagen, los instintos son el germen, la semilla que cuando crecen se convierten en sentimientos, más hay que permitirles crecer. Si no los permitimos crecer, entonces no vamos a tener un fruto. La riqueza del trabajo del presente y más que bienes terrenales, ese trabajo os hará conquistar la gloriosa elevación. Entonces, cuando comprendáis la ley de amor,
que une a todos los seres, buscaráis en ella los sutiles goces del alma que son el preludio de la dicha celestial. Cuando nosotros comenzamos a trabajar por lo que verdaderamente importa, nuestro interior, y en nuestro interior, entonces comenzaremos también a comprender la ley de amor. Y nos lleva de ahí inmediatamente, bueno, más o menos inmediatamente, a comprender los efectos de la ley de amor. Cuando nosotros comenzamos a estudiar en el libro de los espíritus, usted puede leer la ley de justicia, amor y caridad también, para complementar este texto del Evangelio, la ley de amor. Los efectos de la ley de amor son el mejoramiento moral de la raza humana. Cuando yo comienzo a practicar amor, comienzo a moralizarme. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser capaz en traicionarme a mí. ¿Sí? Recuerden que Jesús dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo malo para otra persona, me estoy traicionando a mí, no a la otra persona. La otra persona puede quedarse brava, puede antipatizar, en fin. Pero la persona que hace mal se traiciona a sí mismo, mata el amor que está dentro de sí. Pero cuando practicamos la ley del amor, cuando yo me respeto y no hago nada malo porque yo me respeto, entonces mi moralidad aumenta. Y la moralidad de las personas que están junto a mí también aumenta. Y la felicidad comienza a ser parte de nuestra vida. Porque vamos a tener personas alrededor que compartan con esa felicidad, que compartan con ese amor. Y dice, los más rebeldes, al igual que los viciosos, habrán de reformarse cuando ven los beneficios producidos por la propuesta en práctica de esta máxima. No hagáis a los otros lo que no quisierais que ellos os hiciesen. Hacedles, por el contrario, todo el bien que podáis. Y esa es otra forma de practicar la ley del amor. Simplemente no haga al otro lo que no quiera que le hagan a usted. Y de esa manera vamos incentivando también a los demás a entrar en ese proceso de ley de amor, de sentimientos renovados, de entendimiento. El contacto de ese amor vivifica y fecunda los gérmenes de esa virtud. ¿Sí? El amor hace crecer las cosas, nos permite avanzar. Amados hermanos, aprovechad esas lecciones. Su práctica es difícil, pero el alma extrae de ellas un bien inmenso. Creed, haced el esfuerzo sublime que os pido. Amaos. Y muy pronto veréis a la tierra transformada en el Eliseo, donde vendrán a reposar las almas de todos los justos. Más adelante nos dice este mismo texto, amar en el sentido profundo de la palabra implica ser leal, probo, de conciencia recta, a fin de que hagáis a los otros lo que quisierais que vosotros, para vosotros mismos. Amar es buscar alrededor vuestro el sentido íntimo de todos los dolores que abruman a vuestros hermanos, para llevarles alivio. Entonces, amar significa lealtad, significa tener una conciencia recta, ser firme, para que de esa forma podamos tratar con las otras personas y podamos hacer con ellos lo que nosotros quisiéramos que hagan. Cada vez que estemos en alguna situación, y hablo en general para ustedes, para mí mismo,
deberemos recordarnos qué me vendría bien en este instante y hágalo para la otra persona. Y sin duda nos vamos a sorprender, porque vamos a tener la oportunidad de comenzar a vivir la ley de amor y caridad. Sí. Voy a aprovechar para responder unas preguntas. Angelita Miranda dice, Juan, ¿cómo podemos trabajar el sentimiento de culpa que muchas veces sentimos al percibir el tiempo que dejamos de aprovechar mejor en nuestra encarnación? La pregunta está hecha en portugués, también voy a decir en portugués. Juan, ¿cómo podemos trabajar el sentimiento de culpa que muitas vezes sentimos al perceber o tempo que deixamos de aproveitar melhor a nossa encarnação? Angelita, Miranda, todos os dias você tem tempo para trabalhar sua reencarnação. Se você fica lamentando-se por o tempo que você perdeu, ainda está perdendo muito tempo. Não tem que ficar com remorso, tem que começar agora, hoje. Não podemos pensar, lamentar, ficar triste em tudo isto. Tem que trabalhar hoje. E deixe para trás. As experiências passadas ficaram no passado. Uma coisa que você não pode mudar. Você pode mudar hoje. E esse hoje vai mudar amanhã. Sí, le estaba diciendo que no adelanta, que esté preocupada por las cosas que dejó de hacer, que hoy tiene la oportunidad para hacer. Y posiblemente por estarse preocupando de todo lo que dejó de hacer, ya está perdiendo el tiempo hoy. Que comience a trabajar en su presente para mejorar su futuro. Muy bien, queridas amigas y amigos, les envío un gran abrazo. Dios les bendiga a todos ustedes y hasta el próximo viernes. Espero que esta reflexión también la continúen ustedes, puedan leer este texto del Evangelio, puedan leer el libro de los Espíritus, que les va a hacer muy bien. Y les quería hacer un anuncio también. Del 10 al 12 de septiembre son las fechas de aniversario del Centro Espírita Francisco de Asís en Quito, y también la Fundación Luz Fraterna, en Quito mismo, de nuestra institución. Entonces, del 10 al 12 de septiembre vamos a tener invitados especiales y vamos a hacer un ciclo de charlas. Nos alegraría muchísimo que nos puedan acompañar en esas fechas y todos juntos nutrirnos espiritualmente y celebrarlo así en estas épocas. Un gran abrazo a todos y mucha paz.